la etapa número 2. La etapa número 2 se llama la situación estructurada. Esta situación estructurada justamente me permite ordenar toda la información que hemos conseguido, cualitativa y cuantitativa, del pasado, presente y futuro de la situación que estamos estudiando. Viendo gráficamente el marco metodológico que estamos siguiendo, ahí vemos la segunda etapa, justamente llamada la situación estructurada, y la podemos ver que está encima de la línea, o sea, está en el mundo real, ¿no? Y esa es una etapa, digamos, crucial. Si esta etapa está mal hecha, no está completamente hecha, el proyecto puede fracasar. El proyecto de intervención sistémica usando Subsystem Methodology puede fracasar porque no está captando toda la problemática que el caso amerite, ¿no? Ahora, la secuencia, como pueden ver, primero hemos hecho la situación estructurada, luego la situación estructurada. Ahora, esta es una forma clásica de estudiar la metodología y comprenderla. En realidad, cuando ustedes estén familiarizados con la metodología, ustedes podrían empezar en cualquier etapa de la metodología y terminar en cualquier etapa dependiendo de cuál es la necesidad del caso particular. En esta primera ocasión que estamos viendo la metodología, estoy indicando en una secuencia paso 1, paso 2, paso 3 o etapa 1, etapa 2, pero no necesariamente, y por eso es una metodología, no necesariamente la hay que aplicar siempre así, ¿no? Una metodología tiene la capacidad, una metodología en primer lugar no es un método, y en ese sentido una metodología la puedo aplicar de manera distinta conforme la situación en un caso particular se presente. Dicho esto, entonces, ¿qué hay en la situación estructurada o qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer en la situación estructurada es, en primer lugar, definir el sistema de referencia. Dijimos en la reunión pasada que uno de los problemas que tenemos para intervenir en una situación es determinar cuál es el límite del sistema. Vamos a decir, adopto una visión sistémica, pero mi problema consiste en definir cuál es el límite del sistema. Por ejemplo, si les pregunto cuál es el límite de la FISUNI o cuál es el límite de la UNI, bueno, ustedes me dirían el local que está ahí en la avenida Tupac Amaru. Entonces, ahora que ustedes están en sus casas y en mi casa, esto ya no es UNI, la reunión que estamos teniendo en este momento. Claro que es UNI, pero en este caso es universal. Entonces, ¿cuál es el límite del sistema? ¿La edificación física que existe ahí en Tupac Amaru o tengo que redefinir el sistema de referencia y ver cuál es realmente el límite del sistema, ¿no? Esa es una de las tareas, definir el sistema de referencia, es una de las tareas más complicadas y que hay que reflexionar bastante para no equivocarse en definir el sistema de referencia y no cometer error tipo 2. Error tipo 2 que implica resolver correctamente un problema que no es el problema. Una vez que hemos definido el sistema de referencia, lo que tengo que hacer es definir los supra, los infra, los cis, los heterosistemas. Que supongo que a estas alturas ustedes ya tienen bastante claro. Ahora, los supra, infra, iso y heterosistemas, pero de la situación pasada, presente y futura, que pueden haber variado en el tiempo. Entonces, todo eso es lo que tengo que tomar en cuenta en esta etapa 2. También tengo que definir quiénes son los dueños, clientes, actores y actores de la situación problema. Y normalmente esos dueños, clientes y actores van evolucionando en el tiempo. Los dueños, clientes y actores del pasado no son todos los mismos en el presente, ni serán en el futuro. Entonces yo tengo que hacer ese análisis evolutivo de dueños, clientes y actores en el tiempo. Y en el espacio también. Y en este sentido también es necesario definir el sistema de referencia, tengo que definir cuál es su entorno. Pero siempre estamos hablando de pasado, presente y futuro. Porque hemos dicho que la visión que estamos aplicando, que es una visión hermenéutica, es una visión dinámica de la situación.
Y tengo que establecer las relaciones formales e informales que existen entre los elementos del sistema. En muchas ocasiones en las organizaciones humanas hay relaciones formales, pero más válidas son las relaciones informales muchas veces, que son las que funcionan en vez de las formales. Y todo eso es lo que tengo que registrar en el estudio, para justamente ir entendiendo cómo funcionan las cosas en una situación concreta. En el Perú, por ejemplo, que tenemos una cultura informal por todos lados, hay muchas relaciones informales, ¿no? Hay muchas relaciones que funcionan de ese nivel y tengo que mapear eso para poder entender por qué los problemas se están dando o cómo es que tengo que cambiar la situación. Todo eso lo tengo que mapear. Supuestamente todo eso está mapeado en la primera etapa y bueno, eso es lo que tengo que estructurar en la etapa número 2. Igualmente es importante expresar leyendas. Por ejemplo, es muy importante usar colores distintos. Es muy importante definir la leyenda, el color rojo, el azul, el verde, el amarillo, el que sea. ¿Qué significa? También puede ser una línea roja punteada, una línea roja con punto y raya. ¿Qué significa? Una línea roja seguida, llena completamente. ¿Qué significa? Una línea azul, una línea negra. Bueno, se tienen que establecer colores, porque si ustedes me muestran un cuadro pintográfico en donde veo colores, pero no indican qué significa cada línea, ese cuadro pintográfico no está bien hecho, ¿no? Entonces, todo eso es lo que yo tengo que ver en esa situación. Igualmente, tengo que plantear una visión sistémica, fenomenológica, epistemológica, hermenéutica de la situación, ¿no? Fenomenológica en el sentido que tengo que, como ya dijimos, mostrar en el cuadro pictográfico a los clientes, actores y dueños, pero no solamente mostrarlos con nombre y apellido, sino que tengo que mostrar también sus condiciones personales en relación a la problemática que estamos analizando. Por ejemplo, si estoy analizando el tema del COVID, bueno, ¿qué posición tiene, por ejemplo, ¿no?, el Arco de la Victoria? ¿O qué posición tiene el poblador común y corriente de la Victoria? ¿O qué posición tiene la gente, los comerciantes informales? ¿Qué visión tienen? ¿O qué visión tienen inclusive los que están haciendo la corrupción en ese distrito? Que también lo deben haber. Entonces, todo eso implica levantar esa información. Esa información es una información fenomenológica. Epistemológica en el sentido que tiene que expresar a las personas, pero indicando qué están haciendo. No escribir lo que es la persona, sino lo que está haciendo en la problemática. Está haciendo en el pasado, en el presente y en el futuro. Eso es lo que nos está indicando la visión hermenéutica, ¿no? La visión dinámica, pero fenomenológica y expresada epistemológicamente, y todo eso enmarcado dentro de una visión sistémica que me permite entender el sistema de referencia y el entorno. Cuando estoy hablando del sistema de referencia y su entorno, entonces tengo que hablar de los suprasistemas, de los infrasistemas, de los suprasistemas y de los ecosistemas al sistema de referencia. Y siempre en el pasado, presente y futuro. Y también dentro de ese cuadro pictográfico tengo que ver cuáles son los posibles candidatos a problemas que podríamos definir. Ahora, no es que a mí se me ocurra como analista definir cuáles son los candidatos, sino que eso lo tenemos que ver en función de los propios involucrados. Cómo ellos definen cuál es el problema de la situación. Eso implica que tengo que estar en permanente chequeo de que la información que estoy tomando es una información que se acerca a lo que realmente ocurre en el mundo real, y para eso lo que tengo que hacer es cruzar mucha información
a través de diferentes medios. Por ejemplo, puede ser una entrevista, puede ser que esa entrevista la chequee con una encuesta, o la rechequee, o la pueda chequear con encuestas, o con estadísticas. Entonces, esos candidatos a problemas los tengo que verificar para ver efectivamente si es un candidato serio problema o simplemente es una percepción completamente equivocada de esa persona. Y también lo que tengo que hacer es estudiar las relaciones de poder existentes entre los clientes, actores y dueños del pasado, presente y futuro. Esas relaciones de poder pueden ser de distintos tipos de poder, pueden ser de poder económico, de poder de la información, del poder del conocimiento, puede ser relaciones del poder del manejo de las comunicaciones, ¿no? Puede ser un poder, el poder de la fuerza también, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en estos distritos a la fuerza cobran cupos, ¿no? Entonces ahí se está ejerciendo un cierto poder de, pues hay mafias corruptas que hasta amenazan con la vida de las personas y no cumplen tal o cual cosa, ¿no? Entonces todo eso es ejercer el poder de una manera positiva o negativa para cumplir con los objetivos que tienen este grupo de personas. Pero es parte de la situación que tengo que entender para ver qué cambios puedo hacer y cómo los tengo que hacer. Si yo pretendo hacer cambios sin conocer ese tipo de realidades, voy a estar planteando cambios posiblemente ilusorios porque me estoy basando en una situación que no es así como funcionan las cosas en el mundo real. Ahora, ¿qué técnicas podría usar para hacer y construir tanto la situación estructurada como la situación estructurada? Bueno, ya hemos dicho que en la situación estructurada, en la etapa 1, se han utilizado una serie de técnicas, métodos, teorías, enfoques que me han permitido tener datos, obtener información. Ya dije que puedo usar todo el conocimiento de todas las áreas del saber humano que tenga, que me permitan entender mejor y comprender mejor la situación pasada, presente y futura. Por ejemplo, ustedes están leyendo un libro de perspectiva. Pues tienen que aplicar la perspectiva para visualizar el futuro. Porque la visión que tenemos que hacer es una visión del pasado, presente y futuro. Y cuando estamos hablando del futuro, tengo que hablar de los escenarios que se pueden dar en el futuro. Y los escenarios que tengo que mostrar son escenarios, por lo menos 3 tipos de escenarios: el escenario probable, el escenario deseable y los escenarios posibles. Ahora, todo ese tipo de herramientas y técnicas de perspectiva que me permiten visualizar el futuro lo tienen en el libro del profesor Leduc, que se llama La Caja de Herramientas, que ya deben estar ustedes leyendo obviamente, ¿no? Eso supuestamente lo empezaron ustedes a leer, a ver, chequeamos acá. Debe estar por la sesión 5 aproximadamente. A ver, filosofía, bajar mapas mentales, conceptual, libro mapas mentales. Esa era la sesión 1. Sesión 2. Sí, los mapas mentales, sesión 3. Mapas conceptuales. Acá. Hace casi un mes que empezaron ustedes a leer ese libro. Ya en la sesión 5 ustedes tenían el capítulo 2 como lectura del libro del profesor Michel Godet de Caja de Herramientas. Pues ese libro ustedes lo tienen que utilizar ampliamente en construir el futuro de la situación problemática. Y de hecho que en esta sesión de día les estoy poniendo además un software, que es el software Micmac, para hacer lo que se conoce como análisis estructural, que es una de las herramientas que ustedes tienen que aplicar para poder visualizar el futuro. Por otro lado, ustedes vienen revisando desde la sesión 5 el libro de
Social Network Analysis, que también es otra herramienta que, que le debe permitir entender, por ejemplo, el mapa de actores o de stakeholders, ¿no? Les puede permitir ver cómo se distribuye la concentración de poder en ese sistema. Y tiene un software llamado Usenet, que también les he dado las referencias para que lo empiecen a usar. Todo ese tipo de herramientas son herramientas que me permiten entender la situación problemática que estamos analizando y me permiten hacer una expresión rica, variada y amplia de la situación problemática que estamos estudiando, ¿no? Entonces, cuando decimos utilizar todas las técnicas, métodos, teorías, enfoques que permitan comprender lo más adecuadamente posible la situación problema, pues ahí estamos abiertos a todas las herramientas habidas y por haber que tenemos a la fecha, ¿no? En otras palabras, en este caso, en el caso de ustedes, pues en esta metodología ustedes pueden aplicar todo el conocimiento de todos los cursos que llevan hasta el momento en la carrera. Y todo eso es posible de que sea aplicado para construir la situación estructurada, ¿no? Y más que eso, porque los problemas son multidisciplinarios y transdisciplinarios, de manera que de repente para estudiar el COVID tienen que hablar y entrevistar a médicos, a sociólogos, a epidemiólogos, ¿no? O para hablar de la competitividad tienes que meterte pues en el tema de competitividad y conversar con economistas, con sociólogos, con gente que tiene que ver con el Estado y el desarrollo competitivo de las regiones, ¿no? Dependiendo del caso que te haya tocado. Entonces es un tema que trasciende al propio conocimiento y tengo que buscar otros conocimientos, con lo cual, digamos, mi visión como ingeniero de sistemas se tiene que ampliar. Una de las características del ingeniero de sistemas es de que tiene que ser una persona culta, una persona versada, una persona leída. No es simplemente un técnico que conoce de computación. Es una persona que tiene una cultura amplia de las artes y de las letras y de la ciencia para poder darse cuenta de muchas cosas que ocurren en el mundo real. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque tiene que aplicar un enfoque transdisciplinario. Y ese enfoque transdisciplinario pues abarca muchas disciplinas particulares. Y todo eso nos debe llevar a construir un cuadro pictográfico. ¿No? Un cuadro pictográfico. ¿Cómo es un cuadro pictográfico? Bueno, ¿o qué llamamos cuadro pictográfico? Se llama así a la descripción gráfica y usualmente a mano alzada, es decir, lo hago a mano, de la situación bajo estudio. ¿Cuál es la situación bajo estudio? El sistema de referencia y su entorno. De manera que se haya entendido para quienes observan dicho cuadro. Un cuadro pictográfico, entonces, es una descripción gráfica, usualmente hecha a mano alzada, de la situación bajo estudio, y esa situación bajo estudio es justamente el sistema de referencia y su entorno, de manera que se haga entendible para quienes observan dicho cuadro. En otras palabras, en ese cuadro pictográfico yo debo expresar la problemática de la situación que quiero estudiar. Esto sigue el dicho chino que dice que un cuadro es mejor que 1000 palabras, es decir, que tengo que desarrollar la capacidad de mostrar toda una problemática compleja en una hoja A4. Esa capacidad es la capacidad que les estoy pidiendo todas las semanas cuando yo les digo que me sinteticen cada capítulo en 10 diapositivas en un lenguaje visual tipo infografía o cuadro pictográfico. Entonces, en vez de que me muestren palabras como solamente ustedes hacen las diapositivas, lo que yo debo observar en esas presentaciones son cuadros pictográficos que describen lo que dicen los libros. Y ojalá que así lo estén haciendo, ¿no? Las semanas pasadas también les he dado un software llamado Kumu,
que debe ayudarles a ustedes a construir estos cuadros pictográficos, y también deben permitirle ese tipo de software hacer el mapeo de clientes, actores y dueños y ver cómo se distribuye el poder dentro de la situación problemática, tanto en el pasado, presente como en el futuro. Bueno, dicho esto, entonces ya estamos viendo cómo es que se obtiene el cuadro pictográfico, y lo que están viendo en este momento es un ejemplo no perfecto de lo que es un cuadro pictográfico. Digo no perfecto porque siempre un cuadro pictográfico es perfectible y nunca podemos acabar de terminarlo posiblemente, porque siempre nos vamos a decir, bueno, y aquí faltaba tal cosa, falta esto, falta lo otro, y puede ir mejorando en cada versión. Pero claro, tengo limitaciones de tiempo, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro pictográfico que pretende explicar una situación estructurada relacionada con el dictado del curso de Subsystem Methodology, en donde, como pueden ver, aquí está el límite del sistema, esta línea que está por acá, ¿de acuerdo? Y dentro de este sistema tenemos a diferentes elementos, y dentro de estos elementos, supuestamente acá debería estar el pasado, el presente y el futuro, pero no está muy claro eso en este cuadro. De todas maneras, es un primer avance de lo que sería un cuadro pictográfico, donde aquí tenemos al expositor que tiene un objetivo en su mente, y ese objetivo está expresado por esta nube que dice explicar la metodología de sistemas blandos. Ese es su propósito, eso es lo que pretende hacer ese expositor. Por otro lado, aquí hay una infraestructura, un local en donde se va a dictar el curso. Claro, este es un cuadro pictográfico pre-COVID, ¿no? Ahora, con el COVID, el cuadro pictográfico sería completamente distinto. Entonces, aquí hay una infraestructura en donde se dicta ese curso, y aquí vemos la acción de dictar. Y como pueden verse, acá hay una retroalimentación a partir del dictado, una retroalimentación del expositor. El expositor explica, y para explicar utiliza un material didáctico, ¿no? Pero además hay que tomar en cuenta de que este expositor tiene restricciones de tiempo y temario, es decir, que no se puede ir por todos los temas que podríamos conversar en Subsystem Methodology. O sea, tengo que restringir, dadas las condiciones del tiempo, tengo que restringir el temario que vamos a tratar al tiempo que nos han dado como disponible para dictar este curso, este seminario. Entonces, este expositor expone las ideas, pero considerando que tiene restricciones de tiempo y de temario, no puede irse a mayores detalles y solamente tiene que suscribirse a lo fundamental para transmitir a estos asistentes. Por otro lado, de estos asistentes se recoge una retroalimentación que le permite al expositor hacer los ajustes necesarios para que a lo largo de las clases, a lo largo de los cursos, la forma como se dicta este curso sea cada vez mejor a través de un mejoramiento continuo. Esta parte de acá, como pueden darse cuenta, está describiendo el presente. Pero una falla que tiene este cuadro pictográfico es no decir nada del pasado. Por ejemplo, del pasado que tienen estas asistentes, del pasado que tiene la infraestructura, o de la trayectoria que tiene el profesor que manifiesta que conoce la Subsystem Methodology. Pero sí tiene aspectos del futuro. Acá, por ejemplo, en esta zona, acá dice que tenemos una serie de, estos son una serie de stakeholders, ¿no? Y que en general, felizmente, todos opinan que encontraron interesante la Subsystem Methodology después de pasar por todo el proceso. Eso es interesante porque quiere decir que el profesor dictó y explicó correctamente las ideas, y además no solamente eso, sino que los motivó para que luego digan que
esa metodología es interesante y la exprese. Y esa es en general la Weltanschauung en común que se escucharía según este cuadro litográfico, ¿de acuerdo? Y que también estos señores estarían conversando sobre aplicaciones futuras de la Subsystem Methodology. Bien, entonces acá tenemos que esta parte de acá es toda una parte del presente y como dice acá con esta línea celeste hemos definido el sistema de referencia. Y por otro lado, el objetivo de toda esta parte de acá, de esta línea amarilla, que va del expositor a los asistentes, el objetivo de esa línea es comunicación del tema. O sea, esta línea está indicando que se está comunicando un tema. ¿De acuerdo? Acá, esta línea verde tiene que ver con las restricciones. Y básicamente la línea roja es una línea roja de retroalimentación, ¿no? Quizás acá faltó poner justamente la leyenda que les hablaba, ¿no? Y que más, bueno, faltan más cosas. Aquí faltarían estadísticas, números que indiquen, por ejemplo, cuánta gente salió satisfecha del curso en los últimos 10 cursos que se han dictado, cuánta gente abandonó el curso, cuánta gente está esperando por llevar el curso. Toda esa información, esa información estadística que debería mostrarse, que no se está mostrando. Por eso dije que es una aproximación a lo que es un cuadro pictográfico. Tampoco, como repito, está indicando el pasado de este sistema. Por tanto, eso tendría que agregarse a este cuadro pictográfico para tener una idea más completa de la situación. ¿Ok? Hay más cosas que no se están planteando en este cuadro. Por ejemplo, la estructura de poder tampoco no está muy clara. Dentro de los grupos de asistentes, cómo se maneja las interrelaciones interpersonales. También es un tema importante, ¿no? Pero a fin de cuentas es una primera aproximación que me da una idea de en qué consiste el dictado del curso de metodología de sistemas blandos y qué aspectos tengo que considerar. Acá, como pueden ver, este es un ojo de alguien que está observando. Este alguien que está observando es un dueño de la situación, que no está en el sistema, pero que es importante conocer su opinión, porque este dueño puede decir, bueno, a este expositor lo cambiamos porque no está explicando bien el caso o el tema, o no, si es un dueño del problema lo puede hacer, o puede decir este curso ya no se edita más, porque vemos que no es útil, y si es un dueño del problema lo puede hacer, ¿no? O podría tomar alguna otra acción en función de lo que está observando, que está sucediendo en la situación problemática. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es un ejemplo. Si ustedes le ponen a Google Risk Picture, que es la palabra con la cual se le conoce al cuadro pictográfico en inglés, le va a salir mucha información de lo que es un cuadro pictográfico en Internet. Entonces, esta es la segunda etapa. Estamos hablando de la Subsystem Methodology. Les dejo este ejercicio. Hacer un cuadro pictográfico de la situación problema elegida como caso de la situación problema elegida como caso estudio. Esto a nivel de cada grupo, ¿no? Entonces, según cada grupo, pues no es solamente una tarea, un ejercicio de esta parte del curso, sino que lo tienen como tarea definitivamente para la práctica calificada grupal número 1, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Alguna duda sobre la situación estructurada y el cuadro pictográfico? Ninguna duda, por lo visto. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, a ver, ¿hay dudas o no hay dudas? . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
A ver, le doy 2 minutos más. Ustedes también deben estar familiarizándose con el benzín, deben estar familiarizándose con mapas mentales, deben estar manejando Kumu, deben estar manejando un software nuevo en este momento que se llama Gephi para visualizar gráficamente redes sociales, ¿no? Entonces, tienen por lo menos unos 4 o 5 o 6 softwares ya que tienen que ustedes dominar para poder hacer el examen parcial, ¿no? Y también el examen final, que es el desarrollar, perdón, las prácticas calificadas, que son desarrollar el caso real. Y también en el examen, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, señores? A ver, profesor, dice Renzo Condori, profesor, para aumentar el pasado, presente y futuro, ¿habría que hacer cuadros pictográficos independientes? En primera instancia lo haces independiente, pero luego tienes que ver cómo se conecta el pasado con el presente y el presente con el futuro, porque es un todo conectado. La historia del Perú presente es producto de lo que pasó en el pasado. Y lo que sucede en el futuro depende de lo que hagamos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se imaginan ustedes qué hubiese pasado si no hubiese habido esta marcha del Bicentenario de ustedes, los muchachos? El futuro sería completamente distinto. A partir de esa marcha el futuro cambió. Y eso se hizo en el presente. Y a partir de lo que se hace en el presente cambia el futuro. Pero ¿por qué estamos en esta situación que estamos ahora en el presente? Un país con problemas, un país en crisis, un país, etcétera. Por todo lo que hemos hecho en el pasado, señores, o lo hemos permitido. Entonces hay una ligación entre el pasado, presente y futuro. Y eso es lo que se quiere ver en el cuadro pictográfico. Si uno quiere estudiar una situación, es como el médico, ¿no? Cuando ustedes van al médico, el médico mira la historia clínica. ¿Y qué mira en la historia clínica? Todo lo que tienen ustedes de que eran bebés. O sea, si eres alérgico, si sufriste una enfermedad, si te dio algo a tal edad o no, y todo eso es lo que tiene que hacer el médico para llegar a una conclusión de qué es lo que tienes ahora, ¿no? Pues exactamente igual tenemos que hacer esto en el estudio del sistema que estamos analizando. Quiero comprender algo que está pasando ahora, me tengo que ir a la historia, me tengo que ir al pasado y tengo que usar todas las herramientas que ya les dije. Puedes usar sociología, puedes aplicar antropología, arqueología, sociología, psicología individual y social, psiquiatría, todo lo que quieras. Ya te dije, hasta puedes consultarle a los chamanes si quieres, para entender qué pasó. ¿De acuerdo? Pero eso que has encontrado del pasado lo tienes que ligar al presente para poder explicarte qué es lo que está pasando en el presente, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que tenemos en este momento es producto de cosas que traemos desde nuestros ancestros en las culturas incaicas y los ancestros que vienen de la avena y de la avena española. Porque aquí en el Perú todos tenemos esa mixtura. Y todo lo bueno, lo malo y lo feo de cada situación, pues por eso vamos cargando como activo que nos hace manejarnos de una manera determinada. Y también nos está definiendo a ciertas cosas y comportamientos que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, por historia, cómo se le trató a los indígenas, por los españoles por muchos siglos. Eso quedó marcado en un tema psicológico muy grande que dura hasta la fecha, ¿no? Y entonces, todo eso lo tengo que entender. Y eso es historia. Entonces tengo que meter historia también, tengo que leer la realidad nacional. Ustedes no pueden hacer ningún estudio acá en el Perú si no conocen la realidad nacional. Y lamentablemente la currícula que veo que están estudiando para nada estudian en profundidad la realidad nacional. Entonces no entiendo cómo van a hacer un estudio de este tipo.
de alguna manera estoy tratando de subsanar eso con algunas lecturas que ya van a empezar a leer a fin de que ajusten los estudios que están haciendo a la realidad concreta que tiene el país, ¿no? Pero ustedes como ingenieros de sistemas tienen que meterse a estudiar diferentes temas que nada tienen que ver con las matemáticas o la computación, y más bien tiene que ver con otro tipo de disciplinas y de conocimientos. Y esa formación la tienen que ir haciendo, ¿no? Completamente. Entonces, a la pregunta ¿qué hace Renzo? Sí, tienes que hacer cuadros pictográficos de momento, quizás independientes, pero luego lo vas a tener que conectar, porque el presente se liga con el pasado y el presente también se liga con el futuro. Y en cada una de ellas tienes que estar aplicando diferentes técnicas. Por ejemplo, si voy a ligar el presente con el futuro, en el futuro, para poder visualizar el futuro, tengo que aplicar perspectiva, o tendría que aplicar dinámica y sistemas, ¿no? Pero como dinámica y sistemas en esta carrera la han puesto después de Soft System, cuando debería ser al revés, entonces pues están con menos herramientas para hacer ese tipo de análisis. Pero la idea es de que apliquen todo ese tipo de herramientas para visualizar el futuro. Si ustedes supieran dinámica y sistemas, también sería una herramienta para visualizar los escenarios futuros que se podrían dar, considerando distintas variables cualitativas y cuantitativas que tienen que ver con la problemática. Pero también pueden aplicar todas esas herramientas que les estoy dando, ¿no? Como redes sociales, por ejemplo. Eso para analizar el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, cómo estaba organizado el poder en el pasado, o cómo está ahora, o cómo será en el futuro. Y quiénes son los personajes que entran en esa red de poder que maneja el caso que están analizando. Y es importante, porque el poder define muchas veces el curso de acción por dónde van las cosas, ¿no? Y eso lo estamos viendo a todo nivel, en cualquier tipo de organizaciones. O sea, uno de los aspectos fundamentales es justamente el estudio del poder, que no lo podemos soslayar. Siguiendo entonces ahora con la etapa número 3 de la metodología. Vamos a entrar a lo que se conoce como definiciones básicas. Y dentro de estas definiciones básicas vamos a hablar de lo que implica lo que ya les había explicado antes, que eran los procesos de transformación. Siguiendo la gráfica de la metodología, la gráfica tradicional de la metodología, fíjense que en la etapa 3 estamos bajo la línea, es decir, estamos en el mundo pensante en términos sistémicos. Tanto la etapa 1 como la etapa 2 han sido actividades hechas en el mundo real. Es decir, son actividades que yo las hago levantando información y tomando información de las cosas que están pasando en el mundo real. Pero cuando trabajo definiciones básicas, es una especie de trabajo de gabinete que lo haría en este caso el equipo de ustedes que está trabajando el tema, que es el encargado de hacer las definiciones básicas. Cada definición básica tiene su análisis CATUDE. Supongo que a estas alturas todos saben qué significa CATUDE, ¿no? Y en esas definiciones básicas debo estar expresando qué posibles procesos de transformación se pretenden hacer para mejorar la situación problemática expresada en la etapa número 2. Como pueden ver ustedes, entre la etapa 1 y la etapa 2 hay un ida y vuelta de flechas. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezo con la situación estructurada y voy tomando datos cualitativos y cuantitativos del pasado, presente y futuro, aplicando todas las herramientas y técnicas que tenga a mi disposición, y luego voy empezando a estructurarlos, ya como que estoy armando el rompecabezas que tengo ahí en esa situación.
que es el rompecabezas lo tenía al inicio de empezar el estudio. Conforme yo voy indagando más información en la situación estructurada, voy entendiendo mejor cómo las cosas se van dando y voy estructurando la situación y pasando todo eso a un esquema ordenado de la situación estructurada. Pero luego, cuando voy avanzando en la situación estructurada, me doy cuenta que me falta indagar más información. Entonces regreso a la etapa 1 para seguir indagando cosas que no había visto en la primera iteración. Entonces acá puedo tener muchas iteraciones mientras voy mejorando y construyendo el cuadro pictográfico tal cual considero que debe ser al nivel de detalle y en los temas que debo investigar para que tengamos una idea amplia de la situación. Usualmente esto, como ustedes lo están haciendo, se trabaja en equipo. 4, 5, 6 personas que hacen este trabajo. ¿Y por qué es recomendable trabajar en equipo? Porque hay que intercambiar diferentes puntos de vista. Y usualmente un analista si no tendría con quién conversar, pues puede cometer sesgos y tener preferencias, ¿no? Vamos a decir que en la situación problemática, vamos a decir que sea un experto en finanzas el analista. Entonces se va a ir a la situación problemática y se va a concentrar en los temas financieros, dejando de lado otros aspectos. Entonces ese analista está sesgado por su propia formación, pero muchas veces ni siquiera el analista se da cuenta que es sesgado, porque como está tan influenciado por su formación, ni siquiera se da cuenta de que tiene una preferencia por las finanzas. Entonces para eso tiene que haber otra persona, por ejemplo un médico, por ejemplo un sociólogo, por ejemplo otro compañero que tiene otra mirada, le diga, oye, tú te estás concentrando en ese tema, está bien, ese tema es importante, pero también hay estos temas y otros temas que tenemos que tomar en cuenta para empezar a armar todo el rompecabezas de la situación y cómo funciona. ¿De acuerdo? De igual modo, tengo que identificar a los clientes actores y dueños de la situación, qué roles juegan, qué tipo de conexiones tienen, qué alianzas o qué conflictos existen, cuáles son esos conflictos, qué cosmovisiones tienen, por qué tienen esas cosmovisiones, son aspectos que digamos, tienen que ver con esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar los intereses por los cuales se mueven los actores, clientes y dueños en esa situación. Y nuevamente el tema del interés y el poder está rondando, por eso es que nos interesa ver cómo el poder formal o informal está distribuido dentro de los personajes en el pasado, presente y futuro de la situación. Bueno, pero todo eso es el preámbulo, porque ahora dijimos que vamos a estudiar las definiciones básicas. Y estas definiciones básicas, como pueden ver ustedes acá, ya estamos en el mundo pensante en términos sistémicos. ¿Qué es una definición básica? Una definición básica trata de explicar qué proceso de transformación se pretendería hacer en el cuadro pictográfico o en la situación estructurada para mejorar, entre comillas, mejorar la situación problemática. Y digo entre comillas porque es algo subjetivo. Lo que para mí es una mejora, para otro podría ser empeorar la situación. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando digo mejorar es algo entre comillas, porque es una mejora dependiendo para quién, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que se quiere meter en la política y ser congresista. ¿Para qué? Para mejorar, dicen. Pero no dicen para quién mejoran. No mejora el país, mejoran ellos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces ocurre. De que las mejoras que se implanten pueden ser mejoras que no mejoren efectivamente nada en el cuadro pictográfico, en la situación problema. Y que más bien mejoren la situación de los stakeholders o de algún stakeholder y por eso tiene interés en implantar ese cambio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de COVID, mucha gente habla que hay mucho interés en vender cierta marca de vacunas respecto a la otra, porque, bueno, ustedes se pueden imaginar que pueden ser unos negocios muy grandes, de miles de millones de dólares en ese tema que está girando alrededor del COVID, y ahí se mueven intereses
muy grandes, ¿no? Entonces, hay stakeholders, y esos stakeholders pues se mueven por intereses. No hay ningún ser humano que se mueva de manera desinteresada. Ustedes vienen a mi clase por interés, y yo vengo a la clase a dictarles porque también tengo interés. El ser humano se mueve por intereses, señores. No hay eso que lo hizo de manera desinteresada. Claro que es interesado. Es interesado, por ejemplo, en sentirse bien, en hacer el bien. O sea, me interesa hacer el bien porque eso me hace sentirme bien. Ese es mi interés, ¿no? Pero no hacemos nada sin interés. El asunto no es que seamos interesados. El ser humano es interesado por naturaleza. El asunto que hay que investigar es qué tipo de interés nos mueve para hacer algo. Si es un interés altruista o es un interés destructivo. Y eso es lo que habría que averiguar. Entonces, acá, en estas definiciones, lo que estamos estudiando son definiciones que nos explican el interés por plantear una transformación determinada. O sea, esta definición básica es una expresión de qué transformación se está planteando para que desde la perspectiva de algún stakeholder determinado se plantee un cambio que supuestamente va a mejorar esta situación estructurada. Digo supuestamente porque siempre está sujeta a la interpretación del que plantea esa transformación. Ahora, las definiciones básicas son extensiones de los llamados sistemas relevantes. Un sistema relevante es aquel sistema que expresa el proceso de transformación a secas. Una definición básica sería una extensión ampliada, una explicación ampliada de un sistema relevante. En otras palabras, lo primero que tengo que investigar acá en esta situación estructurada es identificar los sistemas relevantes que me permitan luego desarrollar sobre esa base las definiciones básicas. Ahora, una definición básica, como repito, plantea un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación se expresa de manera epistemológica. ¿Y qué implica expresar de manera epistemológica, señores? Implica expresar las cosas a través de un verbo calificado. ¿De acuerdo? Ese verbo calificado está justificado por una Weltanschauung particular. En otras palabras, no hay ninguna acción humana que se base en el aire. Cualquier acción humana se basa en una creencia o Weltanschauung. Por ejemplo, ustedes han hecho una acción hoy día y la acción que están haciendo es asistir a esta clase. Asistir a clase es una acción. A la clase de Subsystem Methodology. Bueno, esa acción que han hecho se basa en una creencia. Si ustedes no tuviesen esa creencia, no vendrían a clase. Y de hecho, que la gente que no ha venido a clase es porque se maneja con otra creencia. Ustedes han venido a esta clase por la creencia de suponer que hoy día van a aprender algo nuevo, importante, interesante en este curso. Si ustedes no tienen esa creencia, no vienen a clase. Estarían viendo televisión o jugando un partido de fútbol, posiblemente. En otras palabras, nos movemos y hacemos acciones por creencias. Primero tengo que tener la creencia y luego ocurre la acción. ¿Ok? Entonces, estas acciones que se definen acá como definiciones básicas, en donde se están planteando procesos de transformación que deberían hacerse en la situación estructurada, son definiciones básicas que plantean procesos de transformación, pero que están justificadas por una creencia. Esa creencia me permite plantear desde esa creencia una transformación determinada. Y esa transformación, ya dije, se expresa a través de un verbo calificado. Ahora, en realidad, la definición básica, como también lo he dicho, es una extensión del sistema relevante.
Un sistema relevante expresa a través de un verbo calificado el proceso de transformación que se pretende implantar. Una definición básica sería desarrollar más aún ese sistema relevante, y para verificar que esa definición básica está bien hecha, es que tengo que hacerle ese análisis CATUDE. CATUDE es el mnemónico de las palabras que tienes esa palabra CATUDE, ¿no? Por ejemplo, la C significa cliente, la A significa actor, la T significa transformación, la W es la Weltanschauung, la D es de dueños y la E es de entorno. Entonces, toda definición básica debe tener de manera explícita o de manera implícita esos 6 componentes. Es decir, que toda definición básica debe tener clientes, actores, debe indicar claramente cuál es la transformación que se pretende hacer, debe indicar cuál es la W, que es la Weltanschauung que sustenta esa transformación, debe indicar claramente quiénes son los dueños de la situación, y también debe indicar bajo qué condiciones, es decir, bajo qué condiciones del entorno y del interno se están llevando a cabo esa transformación. Ahora, un aspecto importante es que aquí el término cliente se entiende de una manera distinta a como, por ejemplo, se entiende en los temas de marketing, en donde un cliente es una persona que se ve servida por un servicio o por un producto que se brinda. Acá en Soft System Methodology, cliente se le llama a una persona que va a ser afectada positiva o negativamente por el proceso de transformación. En otras palabras, un cliente en Soft System Methodology es una víctima o beneficiario del proceso que se haga. Por ejemplo, nosotros en este curso estamos llevando un proceso de transformación. ¿Quién me puede indicar qué proceso de transformación estamos haciendo en este curso a lo largo de estas semanas? 16 semanas que estamos llevando, ahora estamos en la sesión 7, semana 7. ¿Alguien me puede decir qué proceso de transformación estamos haciendo en este salón de clase? A ver, indíquemelo con un sistema relevante. Les doy 3 minutos. Queda un minuto. Que en natación, en economía, en cómo preparar un ceviche, ¿en qué Álvaro? ¿Ah? Tienes que ves que es muy importante el lenguaje. O sea que esa definición no está completa. A ver, Renzo dice, sistema para capacitar estudiantes en Soft System Methodology. Para capacitar. O sea, no estamos educando, estamos capacitando, Renzo. No estamos educando en enfoque sistémico, sino estamos capacitando. Yo no quiero capacitar solamente. Entonces, si no es capacitar, hay problemas con ese verbo. A ver, Renzo dice, pasar de un conocimiento reduccionista a uno holístico. Pero es que el enfoque holístico abarca más cosas que el enfoque Soft System Methodology, Renzo. Y no nos alcanza el tiempo, acá tenemos limitaciones de tiempo y de temario para hablar de todo lo que es el pensamiento holístico. De manera que te fuiste
te fuiste por ya a la estratosfera. Porque no vamos a alcanzar para eso, necesitaríamos unos 5 años más o menos. A ver, Ray dice, el convertirnos futuros ingenieros con una visión más amplia y crítica sobre los sistemas con respecto a la competencia. ¿Ese es un sistema relevante, Ray? Muy largo. Tiene que ser un verbo. Y no veo el verbo ahí. Verbo infinitivo. No hay que hay problemas, Ray, con tu definición del sistema relevante. Mitchell, cambiar el paradigma de análisis de la realidad de los alumnos de la FIS. De todos los alumnos de la FIS, Mitchell, es imposible porque no todos se han matriculado en este curso, ¿no? Entonces ahí estás haciendo una generalización. Tienes que precisar mejor el lenguaje. Ahora dices cambiar el paradigma, pero de análisis, solamente de análisis. ¿De qué realidad? ¿De la realidad? ¿De cuál es realidad? ¿De la realidad nacional, mundial? ¿De qué? No está claro, Michel. ¿Qué estamos haciendo en estas semanas, señores? En 16 semanas. Ustedes lo viven y no saben qué estamos haciendo. A ver. Cristian dice, los alumnos de metodología de sistemas plantos como el profesor yo aprendamos a analizar la realidad de manera holística aplicando la SSM. ¿Realidad o mundo real? Hemos hecho una distinción muy clara, Cristian, qué es realidad y qué es mundo real, ¿no? Ahora, ¿realidad de qué? ¿Qué realidad? Tampoco no me queda claro. Ahora, no es necesario que pongan los alumnos, o sea, yo estoy esperando que me pongan el verbo calificado, que es el sistema relevante. Y eso no debería pasar de 2 líneas, pero muy preciso. Hasta ahora no veo ningún sistema relevante que lo vea completo. A ver, educar una muestra de alumnos FIS para comprender la EMSB. Educar una muestra de alumnos FIS para comprender. O sea, educo para comprender. La educación tiene otros fines, ahí, ¿no? Como parte de la educación está la comprensión, pero no educo para comprender. Educo para ser estrategas, por ejemplo. O educo para ser transformadores de la sociedad, o cosas por el estilo. ¿Qué estamos haciendo acá en estas ya 7 semanas de curso, señores? ¿Qué transformación estamos haciendo? ¿Para qué los hago leer tantos libros? ¿Para qué están haciendo los casos reales? ¿Para qué discuten tanto en grupo? ¿Para qué vamos a tomar la práctica calificada? ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿A dónde estamos, a final de cuentas, qué estamos haciendo acá? ¿O estamos perdiendo el tiempo?
ampliar nuestro sentido de investigación en biología, en energía atómica, ¿en qué, Ricardo? Transformar nuestro paradigma. ¿Transformar para bien o para mal, Cristian? Renzo, transformar el mundo real en términos viables. Eso no hacemos acá en esta clase, no estamos haciendo. Si cuando ya estés como profesional trabajando en el mundo real, espero que hagas eso, Renzo. Pero acá no estamos haciendo eso. Espero que eso lo hagas cuando salgas como profesional de esta universidad. A ver, Ricardo dice ampliar nuestro sentido de investigación en temas actuales donde interviene la ingeniería. O sea que, solamente tiene que ser en temas de ingeniería, Ricardo. Y si es en otro tema, o sea, no puedo hacer nada que tiene que ver, porque no puedo estudiar el COVID que tiene que ver con la salud, o no puedo estudiar el tema de la gestión del agua que tiene que ver con la ingeniería con el agua y tiene que ver con temas de sanitarios. A ver, Real dice aplicar la SSM, aplicar acá estamos aplicando. ¿Cómo puedo aplicar la SSM si todavía no la sabes? Entender sobre la SMB y sus etapas. ¿Entender solamente o comprender también, Renzo? A ver, Giancarlos, transformar la capacidad crítica del mundo real en los estudiantes del curso. Transformar la capacidad crítica, transformar o incrementar, Giancarlos. A ver, Cristian. Transformar nuestro paradigma a una mejor manera. Parece que es un poco larga esa definición y en sí pones un caso concreto. Tendría que ser una definición más general. No tendrías que hablar del COVID específicamente. Yo no estoy formando acá para que solamente resuelvan el COVID, ¿no? Álvaro, mejorar y ampliar. Solamente debes usar un solo verbo, Álvaro, y ahí estás usando dos. Ya por ahí ya no es correcto eso. Un solo verbo nada más. Y además está muy largo lo que has hecho, Álvaro. A lo mucho de líneas. Bueno, suspendemos, diríamos como 6 minutos en el ejercicio. Pero, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido, Carlos Arturo, en este ejercicio? ¿Qué hemos constatado y aprendido?
Eso es lo que hemos constatado. Lo que he constatado, señores, es de que les he dado como 6 minutos y ninguno me ha hecho una correcta definición de un sistema relevante. ¿Y eso qué me está indicando? Me está indicando que falta una inteligencia verbal en los estudiantes de la uni, que falta el dominio del lenguaje para poder expresarse correctamente lo que uno pretende hacer. Y esa falencia en el uso del lenguaje puede ser vital para que ustedes puedan implantar procesos de cambio en el mundo real. Y una de las cosas que justamente esta metodología exige es que ustedes sean muy cuidadosos con el lenguaje que usan, porque el lenguaje genera acciones, señores. Y ese lenguaje tiene que ser muy claro, que indique qué proceso de transformación se quiere hacer. Si ustedes no son claros en el lenguaje, si ustedes no definen claramente en el lenguaje lo que se pretende hacer, está indicando que no tienen clara la mente sobre lo que se quiere hacer. Entonces, una de las cosas que yo tengo que procurar para llevar a cabo procesos de transformación en el mundo real es tener la mente muy clara. Y la mente muy clara lo podemos comprobar por el lenguaje que se utiliza. Y en ese lenguaje que se utiliza, un componente fundamental son los verbos calificados, ¿no? Entonces, aquí hemos estado ya como 6-7 minutos preguntándoles a ustedes qué estamos haciendo en estas 7 semanas y ninguna de las definiciones que me plantean han sido correctas. Unas han sido muy vagas, otras han puesto 2 verbos y es un solo verbo el que tengo que usar. Otras están expresando cosas que son restringidas. Por ejemplo, alguien dice aprender a usar la herramienta SSM. O sea que la SSM es una herramienta para Michel Andrade. Una cosa es herramienta y otra cosa es metodología, por ejemplo. O sea, Subsystem Methodology no puede ser una herramienta. Herramienta, fíjate en el diccionario qué significa herramienta y fíjate qué significa metodología. Entonces hay problemas con el lenguaje. Y si ustedes se expresan mal, de hecho que van a actuar mal en el mundo real, porque el lenguaje está mal utilizado. Y esa es una de las falencias de los ingenieros, porque no leen. Si ustedes leyeran más, tendrían un verbo más ampliado y se expresaran mejor. ¿De acuerdo? Ese es el aprendizaje que hemos hecho en estos 5 minutos. Entonces, esta metodología les va a exigir a ustedes que sean muy precisos en el lenguaje para tratar de expresar qué proceso de transformación están ocurriendo en la situación estructurada y si ese proceso de transformación es viable o no viable. Pero obviamente que ustedes deben ser expertos haciendo sistemas relevantes y haciendo definiciones básicas. Y eso es lo que se hace en esta tercera etapa, la etapa de elaboración de definiciones básicas. Esto no se aprende de a poco, sino que se tiene que practicar con pensamiento crítico. O sea, lo que les estoy diciendo en este momento, de repente puede ser un poco duro decirles que no se saben expresar correctamente, pero es la verdad. Y se los tengo que decir como docente. Porque esa es una de las falencias que tenemos en el Perú, y por eso es que no nos entendemos. Y por eso que resulta que estamos haciendo cosas que no debían hacerse, y no se hacen las cosas que sí deberían hacerse, porque empezamos utilizando mal el lenguaje. ¿Y qué implica que el lenguaje esté mal? Pues las ideas no están claras. No se sabe qué se quiere hacer realmente. O sea, hago cosas, pero no sé lo que hago. ¿Por qué? Porque las hago mecánicamente. Porque como dice Michel, estamos aprendiendo la herramienta de Subsystem Methodology.
Esta no es ninguna herramienta. Es una metodología que es muy distinta a una herramienta. Una herramienta no necesita aprender filosofía para usarla. Acá estamos revisando filosofía para encontrar el sentido de las cosas. Bien, pero eso van a tener que aprender de a pocos y practicando, ¿no? Y obviamente aplicando pensamiento crítico. Una definición básica es una descripción sistémica, epistemológica, fenomenológica y hermenéutica de sistemas de actividad humana existentes en el sistema de referencia. ¿Ok? Una definición básica es una descripción sistémica, epistemológica, fenomenológica y hermenéutica de sistemas de actividad humana existentes en el sistema de referencia. La descripción epistemológica implica definir al sistema por lo que hace supuestamente y no por lo que es. Por lo que hace desde la perspectiva e interpretación del observador. Cuando yo les preguntaba qué estamos haciendo en este salón de clase, cada uno ha puesto su perspectiva y ha tratado de plantear la idea que él tiene de lo que estamos haciendo acá. ¿No? Eso es una descripción epistemológica que implica definir el sistema por lo que hace. Pero, cuando digo por lo que hace, debería estar entre comillas, porque en realidad eso de por lo que hace es una interpretación del observador. Cuando ustedes dicen acá una forma de observar los problemas para buscar soluciones, esa es una interpretación que hace Adair. Y cuando dice por ahí Christian, transformar nuestros paradigmas en uno que permita abordar situaciones complejas, es otra interpretación de lo que estamos haciendo acá. Y cada uno es un observador que interpreta las cosas de distinta manera y plantea un proceso de transformación diferente. ¿Quién tiene la verdad y quién tiene la razón de lo que estamos haciendo acá? ¿Quién de ustedes ha dicho la verdad absoluta sobre lo que estamos haciendo? Eso es lo que sucede en una situación concreta. Y de eso estamos hablando cuando estamos hablando de fenomenología. Eso es lo que acontece en nuestro diario quehacer, en donde todos nosotros nos estamos desplazando y nos estamos interactuando entre nosotros a partir de interpretaciones. ¿No? Cada uno plantea una interpretación y la otra persona le contesta con otra interpretación desde su perspectiva. Y en esa interacción de comunicaciones entre seres humanos tratamos de construir un tejido de acciones conjuntas, pero cada uno entendiendo desde su perspectiva lo que hace el otro, ¿no? Eso es lo que queremos decir acá cuando dice la descripción epistemológica implica definir el sistema por lo que hace y no por lo que es. O sea, siempre estamos definiendo las cosas en términos epistemológicos por lo que hace. Pero ese por lo que hace depende cómo lo interpretemos. Y eso puede ser muy amplio. O sea, podemos interpretar lo que hacemos de N maneras, como lo han demostrado ustedes en este ejercicio de 5 minutos. ¿No? Y eso es lo difícil y complejo. Me parece que hemos hablado hace algunas semanas atrás de que existen por lo menos 3 tipos de complejidad. En primer lugar existe la complejidad estructural, que implica la complejidad por la cantidad de procesos que tenemos en una situación determinada, y que conforme vayamos pasando de nivel de resolución en nivel de resolución, podemos ver que en una organización hay miles de procesos que se dan en paralelo
y esa es una complejidad estructural. Ese es un tipo de complejidad, pero existe otro tipo de complejidad llamada la complejidad dinámica. La complejidad de entender la pregunta que hacía Renzo Condori, cuando decía, ¿tengo que hacer 3 cuadros pictográficos, uno del pasado, uno del presente y otro del futuro? No. Bueno, lo haces al comienzo, pero después todo eso está interconectado como una película. Porque yo tengo que entender la complejidad dinámica de todo lo que ha ocurrido. Yo tengo que entender qué pasa en el Perú, tengo que entender qué pasa en el pasado, qué está pasando ahora y qué va a pasar en el futuro. Yo tengo que tener esa mirada global del tema. Y eso es complejo. Ahí hay una complejidad dinámica que la tengo que entender. Y si no entiendo esa complejidad dinámica, pues estoy desubicado y no entiendo lo que pasa en este país. Y mucha gente está en esa situación porque no tiene esa mirada. Estamos hablando del segundo tipo de complejidad. Y luego tenemos el tercer tipo de complejidad, que es lo que ha ocurrido hasta hace unos minutos, en donde la complejidad surge por la interpretación que le damos a las cosas. Esta sería la tercera complejidad, que es la complejidad interpretativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este curso? Pues tengo acá 20 definiciones distintas de lo que estamos haciendo en el curso. ¿Cuál es la verdad de todas ellas? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice exactamente lo que estamos haciendo? ¿O quién tiene la razón? ¿Quién ve objetivamente lo que estamos haciendo acá? Bueno, eso tiene que ver con la complejidad interpretativa, que justamente el enfoque positivista no lo plantea y que justamente en el campo de la fenomenología es uno de los temas cruciales para entender y para proponer procesos de cambio en donde grupos humanos puedan llevarlos a cabo. Todo ese tipo de cosas son contemplados en esta metodología, ¿no? Y esa es una de las cosas que tengo que hacer en esta tercera etapa, que la descripción epistemológica que implica definir el sistema por lo que hace y no por lo que es el sistema. Y finalmente, una definición básica se sustenta en una Weltanschauung en particular. Es decir, que no hay definición básica sin Weltanschauung. Todas las definiciones básicas que hagamos, por ejemplo, cuando ustedes me dicen, porque lo que ustedes han escrito acá son en el fondo definiciones básicas que habría que mejorarlas, pero en el fondo son definiciones básicas. Por ejemplo, Renzo Ramírez dice entender sobre la MCB y sus etapas. Esa es una definición básica vista desde una Weltanschauung particular, vista desde esa Weltanschauung que él está aplicando para expresar eso. Que es muy distinta a la Weltanschauung que habla Michel cuando dice aprender a usar la herramienta SSM. Él tiene otra mirada completamente distinta. Y cada mirada me genera una definición básica diferente, que es muy distinta a la que pone Christian. Dice transformar nuestro paradigma en uno que permita abordar situaciones complejas. Y al usar una Weltanschauung distinta, surge un verbo diferente. No es lo mismo aprender a usar una herramienta que a entender sobre la MCB o a transformar nuestro paradigma. Son 3 verbos distintos que provienen de Weltanschauung diferentes. Entonces, toda definición básica se sustenta en una Weltanschauung particular. Y solo una. No es que yo pueda hacer una definición básica a partir de 2 Weltanschauungs, o yo puedo hacer a partir de un Weltanschauung 2 definiciones o 3 definiciones distintas. No. Es una relación unívoca. A una Weltanschauung particular le corresponde solo y solo un Weltanschauung. El tema es desde qué Weltanschauung veo el mundo. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que nos hace interpretar las cosas de un modo determinado. Quizás antes de venir a esta metodología ustedes hacían este tipo de afirmaciones, pero no eran conscientes de qué mirada expresaban lo que dicen. Esta metodología y lo que estamos enseñando en este curso
pretende que ustedes tomen conciencia desde qué perspectiva miran el mundo y cuáles son las consecuencias de mirar el mundo de esa manera, ¿no? Y no solamente eso, sino también ver qué otras maneras podrían haber de mirar lo mismo y qué conclusiones podría sacar si cambio de mirada. La definición básica describe qué, es decir, qué proceso de transformación se tiene que hacer en el mundo real. Ustedes en el ejercicio que acabo de poner me están planteando distintos qués, ¿no? Repasando nuevamente, Michelle dice aprender a usar la herramienta SSM. Ese es un qué, que es diferente al de Christian, transformar nuestro paradigma a uno que permita abordar situaciones complejas. Ese es otro qué, ¿no? Otro que dice observar los problemas para buscar soluciones. Forma de observar los problemas. En realidad, esa definición no está muy clara. Debería siempre empezar por un verbo, David, ¿no? Siempre deberían empezar por un verbo que califica. Por ejemplo, si avanzo un poco más atrás y vemos lo que han planteado otros compañeros de ustedes, vamos a ver otros verbos. Por ejemplo, Ralph dice aplicar la SSM para la solución de problemas. O sea, aquí no se trata de aprender, sino se trata de aplicar. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes cosas que se pueden hacer. Me dan un minuto porque me están tocando acá. Un momentito. Tiene que ver con la correcta redacción de la definición básica, que vuelvo a repetir, la definición básica no es otra cosa que una extensión del sistema relevante. Un sistema relevante tiene que ser una expresión que empieza con un verbo en infinitivo y que no debe tener más de 2 líneas, en donde dice claramente qué proceso de transformación desde una habilitación particular ustedes creen que está haciendo el sistema, ¿no? Y por ejemplo decía que Ralph había puesto a aplicar la SSM para la solución de problemas. Pero aplicar la SSM implica algo que está implícito en la afirmación que hace Ralph. Implica que tengo que saber SSM, porque ¿cómo voy a aplicar la SSM si no la sé? Entonces, para Ralph, cuando dice aplicar la SSM, implica que para poder hacer ese proceso, primero tenemos que dominar SSM. Entonces, es una afirmación que estaría implicando, por ejemplo, en el modelo conceptual que luego tendría que hacerse, que el grupo humano a quien se pretende hacer este proceso de transformación debería dominar el conocimiento de SSM para que pueda aplicar la SSM completamente. Porque si aplican la SSM sin saberla, van a hacer, en vez de mejorar la situación, la van a empeorar. De manera que esa afirmación de Ralph es peligrosa en tanto en cuanto el conocimiento de SSM no se sepa correctamente, ¿no? En fin, cada una de las afirmaciones que hacen ustedes tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, la que dice Ricardo Santibáñez, ampliar nuestro sentido de investigación en temas actuales donde interviene la ingeniería. Bueno, el verbo que usa es ampliar nuestro sentido de investigación, pero no queda clara esa afirmación, porque investigación que usando el enfoque reduccionista o sistémico. No está claro. Ahora dicen temas actuales son muchos, donde interviene en ingeniería, solamente donde interviene en ingeniería. O sea, ¿no puedo aplicar SOSISTE Methodology en otros temas que no sean de ingeniería? Pues claro que sí. SOSISTE Methodology puedes aplicar en cualquier tema en donde el ser humano haga una actividad. Entonces, esa definición sería una definición restringida que no expresa justamente lo que es SOSISTE Methodology y lo que se pretende enseñar, ¿no? En realidad, esta materia se está enseñando en la carrera de Ingeniería de Sistemas, pero yo tranquilamente podría enseñar esto
en la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, a médicos, tranquilamente. Y los médicos podrían aplicar Subsystem Methodology para ver cómo combaten el COVID. O lo podríamos enseñar a un grupo de economistas, a un grupo de sociólogos, a quien sea. Es una metodología para plantear procesos de transformación en el mundo real, en todas las actividades que haga el ser humano. Entonces, esto es lo que queremos decir con describir el qué proceso de transformación se tiene que hacer en el mundo real. Y son diferentes como lo han planteado ustedes. Dije, ¿quién tiene la razón y quién tiene la verdad? Pues todos tienen un poco de verdad y un poco nada más, porque el mundo real es mucho más complejo que vuestra apreciación particular. Entonces lo que tenemos que hacer acá es ponernos a discutir y a ponernos a intercambiar ideas para justamente combatir esta variedad interpretativa y llegar a un acuerdo entre ustedes, que son 33 en este momento, para ver qué proceso de transformación estamos haciendo. Y eso de repente puede generar unas largas conversaciones de aquí hasta las 12 de la noche, para que recién el próximo lunes me digan, a ver, a qué conclusión llegaron, de qué estamos haciendo en este curso, y cuál es el proceso, cuál es el verbo calificado, con la intensidad necesaria que describa precisamente lo que estamos haciendo. Y a ver si coincide con mi percepción y mi interpretación de lo que estamos haciendo. Bueno, la descripción epistemológica implica describir sistemas de actividad humana. ¿Qué es un sistema de actividad humana? Un sistema de actividad humana es describir a un ser humano, pero no en términos ontológicos, sino epistemológicos, es decir, haciendo algo. Y eso implica expresar las cosas a través de un verbo calificado. Para hacer correctamente las definiciones básicas es necesario primero definir los sistemas relevantes, que es justamente el ejercicio que les estaba pidiendo. En ese sentido, no puedo hacer sistemas relevantes de 3 o más líneas. Tiene que ser máximo de 2 líneas que digan específicamente y muy claramente en el lenguaje que se utilice qué proceso de transformación se pretende hacer. La información que se reúna en la segunda etapa permite identificar posibles candidatos a problemas y buscarle la solución. Claro, la información que se reúne en el cuadro pictográfico es amplísima, información cualitativa y cuantitativa del pasado, presente y futuro, y sobre esa base es que tenemos que construir y definir los posibles candidatos a problemas. Dicha solución implica implantar un cambio. Ese cambio se expresa a través de un proceso de transformación en el mundo real, y ese proceso de transformación solamente se expresa con un solo verbo. De manera que lo que pone Álvaro, mejorar y ampliar, eso es lo que no se debe hacer. O sea, no puedes poner más de un verbo. Es un solo verbo. En todo caso, si has usado 2, usa tu pequeño diccionario Larousse y consigue un solo verbo que sintetice esos 2 verbos. Pero no me puedes usar más de un verbo. Y ese es el gran error que tiene, por ejemplo, el Estado peruano. Si ustedes se van a todas las definiciones de las misiones del Estado peruano, van a decir que tal institución sirve para mejorar, para controlar, para supervisar y para no sé qué cosas. Tal cosa. Y cuando dicen, bueno, ¿qué hace esta organización? No sabes qué hace porque tiene 5 verbos en donde no sabes qué hacer. ¿Quién lo hizo? Pues los abogados hicieron eso. Si solamente usas un solo verbo que sintetiza todo lo que se tiene que hacer, la sociedad se manejaría de una manera mucho más clara de lo que se tiene o no se tiene que hacer. Y una de las cosas que ustedes tienen que aprender en esta metodología, para que me demuestren de que saben, es de que saben expresarse claramente y de manera sintética. Con un solo verbo que explique claramente lo que realmente se quiere hacer. ¿No? Ahora, yo puedo usar un solo verbo, pero ese verbo no expresa lo que se quiere hacer. Entonces está mal usado el verbo. Tienes que irte al pequeño diccionario en Larousse
y buscar cuál es el verbo adecuado, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ustedes lo que tienen que hacer es tener como compañero de trabajo al pequeño diccionario Larousse de 800 páginas y ahí buscar cuál es el verbo que corresponde del proceso de transformación que pretenden plantar en una situación determinada. Y eso es empezar a usar el lenguaje de una manera más coherente y pertinente. Esta solución que se plantee a través del proceso de transformación se expresa a través de una definición básica. Se podría formular una relación de candidatos a problemas según cómo percibamos la situación, que es como ha ocurrido ahora, en donde cada uno plantea un problema que va a ser resuelto con un sistema relevante, y eso tiene que ver, como dice ahí, al concepto de Weltanschauung. Porque no hay sistema relevante ni definición básica. En consecuencia, cada Weltanschauung a través del cual vemos el mundo real articulará un sistema relevante, que en otras palabras es una definición breve, que a su vez servirá para lograr una definición básica completa, que indicará qué proceso de transformación se propone implantar en el mundo real. Eso es lo que se hace en la tercera etapa de la Subsystem Methodology. La definición básica implica definir qué proceso de transformación se sugiere implantar en el mundo real y quién lo sugiere, el observador. Aquí cada uno de ustedes han sido observadores y cada uno de ustedes ha estado planteando distintos procesos de transformación desde su propia perspectiva y desde su propia interpretación de lo que estamos haciendo en este curso, ¿no? ¿Qué más? Ejemplo. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una definición básica. Supuestamente, previo a esta definición básica, pues, se tuvo que haber hecho un sistema relevante en donde se está planteando un proceso de transformación. Este es el caso de un municipio donde en este municipio se está planteando llevar a cabo una transformación, ¿no? Espero que cuando ustedes hagan la definición básica no tenga esta estructura que tiene esta definición básica que estoy mostrando, porque una de las cosas que ocurre es que todos copian templates. Esta es la sociedad del template, en donde ya, esta es la definición que dijo el profesor y así es mi definición básica. Pues yo voy a darme cuenta si ustedes me hacen una definición básica como la que yo estoy mostrando y no la voy a considerar, ¿eh? Tiene que ser algo que salga de sus 100 millones de neuronas que tienen en vuestra mente, en vuestro cerebro, que tendría que ser distinta a esta. ¿Eh? Les voy a poner como ejemplo nada más. Esta definición dice: un sistema de actividad humana organizado profesionalmente, un sistema de actividad humana organizado, profesionalmente administrado, perteneciente a la estructura gubernamental, punto y coma, que tiene la finalidad de velar por los ciudadanos componentes del distrito municipal, coma, mediante el empleo adecuado de los recursos, coma, considerando la coherencia con la política gubernamental y teniendo en cuenta las restricciones geográficas, coma, legales, coma, tecnológicas y políticas. Bien, entonces dice un sistema de actividad humana organizado. ¿Por qué es un sistema de actividad humana organizado? Porque estamos expresando la acción de un grupo de personas que están haciendo algo. Y en un municipio eso está organizado. Profesionalmente administrado, porque supuestamente en un municipio hay gente que son profesionales y se maneja esto de manera profesional. No es algo improvisado. Que pertenece a la estructura gubernamental. Efectivamente, un municipio pertenece a la estructura de un gobierno. Y que tiene como finalidad, ¿qué?
tiene por finalidad velar por los ciudadanos componentes del distrito municipal. Entonces ahí pueden ver que hay un solo verbo que está indicando el proceso de transformación que está haciendo este sistema de actividad humana. Y ese proceso es velar por los ciudadanos. En otras palabras, el proceso pasa por dos estados, la situación inicial y la situación final. La situación inicial era un estado en donde no se velaban por los ciudadanos, y la situación final es un estado, S2, en donde los ciudadanos son velados, es decir, son cuidados por el municipio, por el sistema municipal. Y el proceso de transformación es el proceso de velar, que implica pasar del estado de no velar al estado de velar por los ciudadanos. Y eso se está expresando en un solo verbo, que es velar por los ciudadanos componente del distrito municipal. Ahora, también dice, este proceso se hace mediante el empleo adecuado de los recursos. Y cuando digo mediante el empleo adecuado de los recursos, quiere decir que se emplean, los 6 tipos de recursos se emplean correctamente, ¿no? Los recursos del talento humano, los recursos materiales, los recursos tecnológicos y de información, los recursos tecnológicos, los recursos de información y del conocimiento, los recursos de infraestructura, los recursos financieros. Todos estos recursos se usan de manera adecuada según indica esta definición. Y además dice, considerando la coherencia con la política gubernamental. Esto quiere decir que este proceso de velar no es una cosa que se le ocurre al alcalde de ese distrito, sino que tiene que estar alineada la política del gobierno central. Por eso dice acá, y teniendo en cuenta, considerando la coherencia con la política gubernamental. Y teniendo en cuenta restricciones geográficas, es decir, teniendo en cuenta que vamos a ver que este municipio está en la sierra del Perú, pues tengo que considerar las restricciones geográficas, también tengo que considerar las restricciones legales sobre las cuales se tiene que cumplir este proceso, tengo que tomar en cuenta las restricciones tecnológicas, no hay internet, no hay cosas como ocurre muchas veces en el territorio nacional, y también las restricciones políticas que implican las restricciones que tiene el Estado peruano, sobre las cuales se tiene que tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso de velar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando expreso esta definición básica de esta manera, estoy expresando ese proceso de transformación, pero haciendo una serie de considerandos. Y esos considerandos lo desarrollo usando un lenguaje claro, que me indica cómo se lleva a cabo y bajo qué circunstancias se está llevando a cabo ese proceso de transformación de velar. Ustedes en el libro de Wilson tienen distintos ejemplos de cómo se hace una definición básica y deberían revisar cuidadosamente, y también en internet tienen muchos ejemplos. Una vez que hemos hecho una definición básica como la que estoy mostrando, entonces luego hay que hacer el análisis CATUDE, que implica chequear la buena elaboración de una definición básica, y para eso es importante contrastar esa definición básica con el análisis CATUDE. Todo esto, supuestamente ustedes ya previamente lo han leído en el libro de Wilson, porque en el libro de Wilson, a estas alturas, deben estar en el capítulo 6 o 5 por lo menos. Y estas cosas se hablan en el capítulo 2 y 3, de manera que todo esto debe estar ya leído, y supuestamente en este momento que estoy explicando esto, simplemente estoy validando y certificando lo que ustedes ya previamente repasaron en la teoría, que es básicamente la forma como queremos que ustedes lo hagan. O sea, primero repasan la teoría y luego vienen a clase para ratificar y cimentar el conocimiento. Bueno, entonces en ese análisis CATUDE yo tengo que analizar quiénes son los clientes, quiénes son los actores, qué transformación se lleva a cabo. Ya saben que la transformación se expresa a través de un verbo calificado. ¿Cuál era el Beltanchon que justifica el proceso de transformación? Porque hemos dicho que toda transformación siempre está respaldada por una Beltanchon. Los dueños, ¿quiénes son los dueños de un proceso de transformación? Son aquellos que tienen el poder para permitir o no permitir un proceso de transformación.
Por ejemplo, en este proceso de transformación que estamos haciendo en este curso, hay dueños. ¿Quiénes son los dueños? Aquellos que tienen el poder para que nos digan esta clase se dicta o no se dicta, ¿no? Entonces, hay dueños. Pueden estar dentro del sistema o fuera del sistema. Un dueño concreto para que esta clase se dicte pues son las autoridades de la FISUNI, que permiten que esta clase se lleve a cabo como parte de este ciclo. Si ellos no daban esa autorización, pues esta clase no existía. Pero esos dueños que están en la facultad tienen otros dueños, que es el rectorado, que define el cronograma de la universidad, etcétera, etcétera, y también es otro dueño. Está en otro nivel, pero también es dueño. Entonces yo tengo que identificar a todos los dueños que permiten que el proceso se lleve a cabo. También es dueño el profesor, porque el profesor puede decir, ¿sabe? Me retiro, ya no dicto más, me cansé de dictar. Búsquense otro profesor. Entonces, mientras no consigan un profesor, pues no se puede dictar la clase. Y ustedes como alumnos también podrían decir, bueno, acordamos no venir a clase. También, de alguna manera, pueden ser dueños de la situación. Claro que hay reglamentos y hay temas, y todo eso estaría supeditado a esas cosas, ¿no? Para tomar ese tipo de roles. Pero hay dueños. Así como hay dueños, hay actores. ¿Quiénes son los actores? Los que llevan a cabo el proceso de transformación. Y en este caso, del ejemplo del curso, los actores son concretamente el profesor y los alumnos, ¿no? Actores directos. Actores indirectos, posiblemente el director de programa y el decano. Antes teníamos jefes de práctica, que eran muchachos como ustedes, que estaban en los últimos ciclos de carrera y que apoyaban al profesor, y se convertían en apoyos muy útiles para aclarar dudas de los alumnos, que además, como eran estudiantes, estaban más en contacto con ustedes, como estudiantes. Ustedes le transmitían a esos jefes de práctica vuestras inquietudes y entonces el profesor luego tenía el feedback y hacía ajustes. Ese tipo de cosas ahora, por A o B razones, ya no existen, pero deberían volver a existir los jefes de práctica, porque además permiten aclarar dudas y también ayudan a llevar a cabo la etapa de calificación de pruebas, que es una labor bastante compleja. Ahora ya no hay, y todo está circunscrito al profesor, entonces el profesor anda muy ocupado, a veces calificando muchas notas del curso, y eso genera demoras en la entrega de notas. Bien, ¿y clientes? ¿Quiénes son? Los clientes son las víctimas o beneficiarios del proceso. Por ejemplo, en este curso tenemos beneficiarios, pero también vamos a tener víctimas. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Los que aprenden justamente y muy bien Subsystem Methodology. Pero las víctimas serán aquellos que no aprendieron y perdieron el tiempo acá en estas semanas. Y que de alguna manera pues no aprobaron el curso y lo van a tener que llevar conmigo, con otro profesor, pero, o sea, son las víctimas. Ese es un tipo de víctimas. Otro tipo de víctimas podrían ser aquellos que en este momento no hacen correctamente bien el manejo de las organizaciones, y al formarlos a ustedes en esta metodología correctamente, van a ser los que arreglan esos problemas, y entonces esas organizaciones que no se manejan bien posiblemente también van a ser las víctimas de este proceso de transformación, de formar a gente en Subsystem Methodology, ¿no? Formar, no capacitar, Renzo, formar, ¿no? Entonces, si los formamos bien, supuestamente deben saber cómo intervenir en situaciones complejas, y al intervenir correctamente en situaciones complejas, pues las víctimas de ese proceso y ese conocimiento van a ser aquellas organizaciones que se manejen inadecuadamente, porque van a colapsar o van a salir del mercado al estar otras organizaciones manejándose con este tipo de metodologías, y por tanto van a ser más eficientes, más efectivas, y van a estar desempeñándose mejor en el mercado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Ejercicio 2. Tomando 3 dueños de la situación problema que está estudiando, considerar sus respectivos delta and chance, elaborar sus respectivos sistemas relevantes, construir las respectivas definiciones básicas. Hacer el respectivo análisis que tuve de cada definición básica. Bueno, este ejercicio 2 que está dejando lo tienen que desarrollar en la tarea semanal, señores. Igual que el ejercicio 1. ¿Ok? Y creo que aquí está terminando toda la sesión. Y justo estamos terminando la clase correspondiente a la sesión número 5. Vamos a suspender aquí la grabación. Y vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos y vamos a empezar la práctica calificada virtual, en donde debe traer su DNI para identificarse, y vamos a tomar la práctica en 5 minutos más, a las 8 con un minuto, hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Entonces, un proceso, señores, tómense un respiro y prepárense. Lo vamos a hacer usando el Google Meet para que digamos, todo sea visible y yo los pueda mirar de cómo van desarrollando la práctica calificada. Al término de esa práctica, ustedes tienen que subir a la plataforma los resultados de la práctica. ¿Ok? Bien, mientras tanto voy a ponerles aquí en el chat el link de la práctica y empezamos en 5 minutos más o menos. Eso sería todo por el momento. Nos vemos en 5 minutos. En unos minutos les pongo el link acá del salón de la práctica.